Y para este tema, que yo creo que es importante, el tema de la juventud unido al ámbito de las cofradías. Hay un dato que es real y es objetivo. En la pastoral juvenil, la mayor pertenencia de jóvenes en ámbitos de la Iglesia se da en las cofradías. No se da en las parroquias, no se da en los movimientos, no se da en la escuela, se da en las cofradías. Porque en las cofradías el grupo juvenil es un grupo muy significativo. Desde ahí, desde los datos objetivos. Por eso, abordar este tema, ser joven, ser cofrade, ser joven y cofrade, pues es pertinente. Fijaros, ayer lo decía don Ricardo, quizás estos años pasados, sobre todo los dos últimos y los próximos, va a ser el tiempo de los jóvenes en el ámbito de la Iglesia. Porque la Iglesia se ha parado para reflexionar sobre los jóvenes. Ha hecho un alto en el camino, hizo consultas, ayer lo contaba don Ricardo, ha elaborado un sínodo, que ya se ha terminado como el encuentro de los padres sinodales, pero ese sínodo tiene que aplicarse, tiene que acogerse, tiene que desarrollarse en todos los ámbitos, y uno de ellos es en las cofradías. ¿Cómo acoger el sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional en la cofradía? Porque hay jóvenes en la cofradía. Y esto no lo tienen que hacer los mayores, lo tenéis que hacer los jóvenes, que os habéis puesto al fondo como buenos jóvenes, dejando aquí este espacio libre por si viene gente. Fijaros, por eso, en el momento en el que estamos histórico, es el tiempo de los jóvenes. Por eso he querido poner este reloj aquí en la pantalla, que no tiene hora, pero es el tiempo de los jóvenes, que nos quedamos con esta imagen. Aunque no está traducido al castellano el documento del sínodo, yo lo tengo y os voy a leer algunos números, ¿vale? Para que nos sitúen, porque lo que quiero hoy con vosotros compartir son 12 ideas que nos ofrece el sínodo para ser joven cofrade. Es la intención de esta tarde, compartir estas 12 ideas. Pero fijaros, ¿por qué digo que es el tiempo de los jóvenes? En los números 65 y 66 del documento del sínodo se dice: la juventud, la fase de desarrollo de la personalidad, está marcada por sueños que se están configurando, desde relaciones que adquieren más consistencia y equilibrio, desde intentos y experimentos, desde elecciones que gradualmente constituyen un proyecto de vida. En esta etapa de vida, los jóvenes están llamados a proyectar hacia adelante, sin cortar raíces, a construir autonomía, pero no a la soledad, a constituirse como adultos. Por tanto, la juventud es una etapa de desarrollo. El contexto social, económico y cultural no siempre ofrece condiciones favorables. Muchos jóvenes santos han hecho brillar en toda su belleza las características de la edad juvenil y han sido verdaderos profetas del cambio de su tiempo. Y nosotros estamos en un momento social de cambio de época, de cambio de paradigma. Y los jóvenes sois los que vais a estar en la vanguardia de cómo vivir este ser cristiano, ser joven y ser cofrade aquí y ahora. El ejemplo de los santos jóvenes muestra de lo que son capaces los jóvenes cuando se abren para encontrarse con Cristo. Por eso es el tiempo de los jóvenes. Y en el número 66 dice: los jóvenes son portadores de una ansiedad. Los jóvenes, a los mayores, nos ponéis nerviosos, porque venís con vuestras ideas, con vuestros proyectos, con vuestra alegría, con vuestra fuerza, con todo lo que lleváis. Y lo dice muy bien este documento. Los jóvenes sois portadores de una ansiedad, y dice el documento que debe ser bienvenida, respetada y acompañada. O sea que bienvenida esas inquietudes, esas propuestas, esas ideas, apostando con convicción
por su libertad y responsabilidad. La Iglesia sabe por experiencia que la contribución de los jóvenes es fundamental para su renovación. Los jóvenes, en algunos aspectos, pueden estar por delante de los pastores. En la mañana de Pascua, el joven discípulo amado llegó primero a la tumba, precediendo a Pedro, agobiado por la edad. De la misma manera, en la Iglesia, en las cofradías, el dinamismo juvenil es una energía renovadora, porque ayuda a sacudir la pesadez y la lentitud, y ayuda a abrirse al resucitado. Al mismo tiempo, la actitud del discípulo amado indica que es importante permanecer con la experiencia de los mayores, reconocer el papel de los otros para no avanzar solos, sino para avanzar juntos. Y así tendremos esta sinfonía de voces que es fruto del Espíritu. Estos dos números son impresionantes. Para vosotros los jóvenes, cómo vivir vuestro ser joven y ser cristiano. Como os decía antes, os voy a ofrecer 12 ideas que nos pueden ayudar a descubrir estas dimensiones. En primer lugar, la identidad, el ser joven, el ser cofrade. El sínodo nos dice que podemos establecer un ámbito de juventud entre los 16 y los 29 años. 16 a 29. Pero daos cuenta que estos 15 años prácticamente son muy diversos, son muy plurales. No es lo mismo un joven de 17 que de 20, que de 24, que de 28. Aunque lo englobemos en el ámbito juvenil, cada etapa tiene unas particularidades diferentes y tiene unas necesidades diferentes. Esta etapa juvenil es una etapa de transición. Prácticamente es una etapa que se inicia al finalizar la adolescencia y lleva a la adultez. Es una época de cambios, es una época de elecciones, es una época de configurarse existencialmente y también de configurarse como cofrade. Porque fundamentalmente la forma de incorporarse a las cofradías es en la niñez. Invitados por las familias, por los padres, por los abuelos, por los tíos, nos apuntan a la cofradía. Pero quizás en esta etapa juvenil es cuando uno tiene que hacer suya la cofradía. Ya no voy porque me han apuntado, sino voy porque quiero. Y voy porque quiero participar de esta forma de vida cristiana concreta. Pero ser joven en estos años, en una sociedad concreta, en nuestro caso aquí en Valladolid, en un año determinado, en el 2018, no es lo mismo ser joven en el año 98, en el año 2008 que en el 2018. No es lo mismo. Y además nosotros en un ámbito, sobre todo vosotros, de una cultura profundamente digital. Profundamente digital. Eso aparece en el sínodo. Es una época quizá de estudios, quizá de los primeros trabajos. Es una época también de precariedad laboral. Sobre todo por los primeros trabajos, si lo hay. La mayor tasa de desempleados es en la franja juvenil, que está por encima del 50%. Por encima del 50%. También es una etapa de vulnerabilidad, de fragilidad. A veces aparecen enfermedades, dolores, sufrimientos, angustias, tristezas. No se dice, porque estos datos no se publican, pero el índice de mayor suicidio se da en esta época, en la época juvenil, no en la adultez ni en la ancianidad, en la época juvenil. Es una época frágil también. Y es una época de dispersión, porque es una época de situarse en medio del mundo. Dice el sínodo en el número 32, los jóvenes se proyectan hacia el futuro y enfrentan la vida con energía y con dinamismo, pero también están tentados a concentrarse en el uso del presente y a veces tienden a prestar poca atención a la memoria del pasado de la que provienen. Es decir, a veces tenemos una conciencia presentista enfocada hacia el futuro. Pero es importante saber quiénes somos y dónde nos anclamos.
Esto en las cofradías creo que no sucede, porque la cofradía ayuda a situarse y a recibir una herencia del pasado. La herencia que se recibe, se acoge y se continúa. Estos datos desde la identidad de ser joven. Pero también hay unos rasgos de ser cofrade. Ser cofrade supone un compromiso público. Un compromiso público. Es una determinación que no se vive en la intimidad, sino que se vive en la sociedad. Soy cofrade y lo manifiesto. Ser cofrade supone también arraigarse en una pertenencia a una cofradía determinada. Cuando veía el título, ser joven, ser cofrade, digo, falta en los apellidos. Ser cofrade, ¿de qué cofradía? No es lo mismo ser de una cofradía que ser de otra. Todos lo sabéis. La vuestra es la mejor. Cada uno sabe dónde está y esa es la mejor. Ser cofrade supone una procesión existencial, un caminar, un peregrinar por la vida, por la sociedad, desde mi existencia. No solamente salir en procesión en Semana Santa o en determinados momentos del año, sino ser cofrade es serlo, como dicen los ingleses, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es siempre, porque es una procesión existencial, una peregrinación de toda la vida. Y ser cofrade significa encarnar el Padre Nuestro. Las dos primeras palabras nos definen como cofrades, porque digo una primera palabra que es Padre, donde reconozco a Dios como mi Padre, me reconozco como hijo, reconozco el amor del Padre por mí, reconozco esta relación filial, me reconozco en esta palabra Padre, pero en la siguiente pongo apellidos a la cofradía, porque cuando digo nuestro, digo hermano, y una cofradía es una agrupación de hermanos. Por eso se llaman hermandades de hermano o cofradías, de tener el mismo Padre, cofrade, mismo Padre. Por eso, la identidad de ser cofrade es una identidad que nos vincula con el Padre Nuestro desde las dos primeras palabras y en las 7 peticiones. Es querer santificar el nombre de Dios, es aceptar el reino de Dios, es vivir la voluntad de Dios, es recibir el pan de cada día, es vivir el perdón, es ser apartados de la tentación y ser librados del maligno. En el sínodo, el Papa durante muchos momentos subrayó la importancia de superar la tentación y ser librados del enemigo. En muchas oraciones el Papa invitaba, no sé si recordáis, que para este mes de octubre pasado el Papa pidió a toda la Iglesia rezar el rosario todos los días. Dijo, rezad el rosario por toda la Iglesia. Y en su mente estaba rezad el rosario por el sínodo, porque es en lo que se ocupaba la Iglesia en el mes de octubre. Y ofrecía al terminar el rosario 2 pautas. El Papa decía, rezad a la Virgen, y proponía la oración bajo tu amparo. Y decía, rezad a San Miguel, que es el protector de la Iglesia, para que la libre del maligno. El Papa sabe por qué, y lo ha insistido varias veces. La identidad, ser joven y ser cofrade. Una segunda palabra, eclesialidad. La cofradía forma parte de la Iglesia. Forma parte de la Iglesia en su esencia. No es un ente ajeno a la Iglesia. La cofradía es una familia. Y muchas veces la cofradía es una familia de familias. ¿Quién vive en la cofradía? Mi familia, la familia de este, la familia del otro. Es una familia de familias. Dice el sínodo, la familia sigue siendo el principal punto de referencia para los jóvenes. Y la cofradía es una familia de familias, pero no de familias cualquiera, de familias cristianas. Una familia de familias cristianas. La cofradía es una comunidad donde hay muchas cosas en común. Y hay muchos servicios para el bien común.
que han de asumirse por las personas. La cofradía tiene que estar vinculada a la Iglesia diocesana, a la Iglesia universal. No puede encerrarse en sí misma. Tiene que abrirse a otros espacios para generar potencias de crecimiento. El Papa Juan Pablo II, santo, invitaba a todos los cristianos a vivir con un doble corazón, como con los dos movimientos del corazón, sístole y diástole, mi grupo y la Iglesia universal. Y eso se puede experimentar, lo experimentamos en muchas acciones de la pastoral juvenil. ¿Qué sentido tiene en las Jornadas Mundiales de la Juventud? Reforzar la pastoral ordinaria. La pastoral ordinaria se refuerza con eventos comunes. Hacia ellos encaminamos y desde ellos partimos. No tienen sentido en sí los eventos comunes si no es desde la pastoral ordinaria, si no es desde la vida de la cofradía sencilla, pero enriquecida con otros encuentros y otras aportaciones. Hay un dato desde la eclesialidad y desde la familia que se da en las cofradías, y es que en las cofradías se da una dimensión muy importante que es la intergeneracionalidad. Es decir, en una cofradía hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, hay adultos, hay abuelos. Se dan todas las etapas de la vida en un mismo ámbito, y eso es enriquecedor. Cada grupo tiene sus cualidades, pero están llamados a relacionarse los unos con los otros. Y es una oportunidad. Fijaros, a veces en la Iglesia vivimos una fragmentación. Catequesis de niños, pastoral juvenil, itinerarios de formación de adultos, vida ascendente para los mayores. Pero, ¿qué espacios tenemos de interrelación entre las diferentes generaciones? Quizás en la Iglesia es difícil, en las cofradías no, porque estáis de todas las edades, de todas las generaciones, y es una riqueza. Finalmente, la eclesialidad nos habla de amistad y de relaciones también entre iguales. Dice el sínodo, junto con las relaciones intergeneracionales, no deben olvidarse las relaciones entre los iguales, que representan una experiencia fundamental de interacción y emancipación progresiva del contexto familiar de origen. La amistad y el intercambio, a menudo en grupos más reducidos y menos estructurados, ofrecen una oportunidad de fortalecer las habilidades sociales relacionadas en un contexto en el que no son evaluados ni evaluadores. La experiencia de grupo es un gran recurso para vivir la fe, para la ayuda mutua en el testimonio. Los jóvenes son capaces de guiar a otros jóvenes y vivir un verdadero apostolado entre sus amigos. Por eso es importante, en las cofradías, en muchas sí que se da la sección juvenil dentro de la cofradía, como un ámbito propio donde los jóvenes desarrollan sus actividades, pero relacionados con toda la cofradía. Tienen que tener sus momentos propios y sus momentos comunes. Una tercera palabra, sacramentalidad. Fijaros, no podemos entender ser cofrade si no es desde los sacramentos. Y no podemos entender ser joven cofrade si no es desde el sacramento de la confirmación. Quizás a los 16 años, que es la edad que proponía el sínodo como inicio de la edad juvenil, ya muchos han completado la iniciación cristiana. Han recibido el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confirmación. Si no es así, sería bueno que las cofradías ofrecieran este camino para culminar la iniciación cristiana con el sacramento de la confirmación. Sería bueno porque hay que vivir la fe habiéndose iniciado en la fe. Una vocación cristiana es seguir a Cristo paseando por las aguas del bautismo, recibiendo el sello de la confirmación y convirtiéndose en parte de su cuerpo en la Eucaristía. Desde ahí somos jóvenes cofrades. Y fundamentalmente en la cofradía tienen que vivirse con una profundidad grande dos sacramentos, la Eucaristía y la penitencia. Leyendo los nombres de las cofradías de Valladolid, la mayoría son cofradías penitenciales.
Me dice Manolo que todas. Yo he dicho la mayoría porque no me atrevía a decir todas. Todas son penitenciales. ¿Qué significa ser penitencial? No solamente llevarlo en el título, sino vivir esta dimensión. Nos dice el sínodo: el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, desempeña un papel indispensable en el proceso de la vida de fe, que está marcado no solo por la limitación y la fragilidad, sino también por el pecado. Una gradual y sabia gradualidad en los caminos penitenciales es pastoralmente oportuno, con la participación de una pluralidad de figuras educativas que ayuden a los jóvenes a leer su vida en clave moral, a desarrollar un sentido correcto de la justicia, de la gracia y del pecado, y sobre todo a abrirse a la alegría liberadora de la misericordia. Un camino penitencial, apoyado por la Eucaristía, que es el sacramento en plenitud, fuente y culmen de la vida cristiana, fuente y culmen de la vida cofrade, fuente y culmen del joven cofrade. Una cuarta palabra, acompañamiento. Esta palabra en la vida de la pastoral juvenil está teniendo una fuerza impresionante. En España hubo un encuentro en Valencia donde precisamente se vivió este inicio de esta palabra. Después hubo un congreso en Granada. El acompañamiento es fundamental. El mundo contemporáneo, caracterizado por un pluralismo cada vez más evidente y por una amplia disponibilidad de opciones, el tema de las elecciones surge con particular fuerza y en diferentes niveles, y en el mundo juvenil es la época de la elección, especialmente frente a itinerarios de vida cada vez más lineales, caracterizados por la precariedad. Los jóvenes a menudo se mueven entre enfoques extremos e ingenuos, desde considerarse a sí mismos a la misericordia de un destino ya escrito e inexorable, a sentirse abrumados por un ideal abstracto de excelencia en un contexto de competencia ingobernable y violenta. El acompañamiento para tomar decisiones válidas, estables y bien fundadas es un servicio que se siente necesitado. Ha de estar presente para ayudar a los jóvenes en esta época de la elección. No solo en la cofradía, en todo el ámbito, nadie debería vivir su fe sin ser acompañado. La fe no se vive individualmente ni aisladamente. Necesitamos vivirla acompañados. Pero no solamente acompañados, sino que el acompañado a la vez es acompañante, viviendo esta doble dimensión. Y en las cofradías se ve. ¿Quiénes son los que cuidan de los niños y los que hacen actividades para los niños? Los jóvenes. Los jóvenes acompañan a los niños, pero los jóvenes son acompañados por otros. En la vida de fe hemos de vivir esta dimensión de ser acompañantes acompañados. Y además un acompañamiento que tiene que ser integral y un acompañamiento que tiene que ser comunitario y personal para poder profundizar en la fe. En esto debemos crecer muchísimo. Estamos aprendiendo. En los últimos años en España están surgiendo escuelas de acompañantes para aprender a acompañar. No solamente los presbíteros o los religiosos, sino también los laicos. Hemos de aprender a acompañar, para ayudar, no para dirigir, para ayudar. Si Dios quiere, también en nuestra diócesis tendremos una escuela de acompañantes para aprender y para saber cómo hacer. Porque cuando acompañamos, entramos en un terreno sagrado, que es la vida de cada persona. Una quinta palabra: vocación y discernimiento. Si decimos que la etapa juvenil es el tiempo de las elecciones, es el tiempo de discernir la vocación. Primero la vocación amplia, la vocación bautismal, que es la vocación a la santidad. Mañana se hablará de ello. Pero también las vocaciones pequeñas, la vocación laboral,
la vocación profesional, las vocaciones particulares de la Iglesia, la vocación presbiteral, la vocación consagrada, la vocación matrimonial. Hay un dato también que es significativo, el número de matrimonios que se origina en las cofradías. Bien en la misma cofradía, porque se conocen desde jóvenes, o bien en diferentes cofradías, pero se generan familias cristianas desde el ámbito de las cofradías, porque se concreta la vocación. En el sur, en Andalucía, hay un estudio que nos dice que la mitad, el 50% de las vocaciones a los seminarios viene de las cofradías. La mitad. Por lo tanto, en las cofradías hay que cuidar esta dimensión vocacional. Y el joven cofrade ha de plantearse qué hacer en la vida, qué hacer como cristiano. Por eso supone un proceso de discernimiento. Si tenéis oportunidad de leerlo, el Instrumentum Laboris que se preparó para este sínodo está elaborado en esta clave de discernimiento. Tiene 3 partes y cada parte está introducida por una palabra: reconocer, discernir, elegir. Y sería un proceso que todo joven ha de vivir en su vida, y quizás en la cofradía es un ámbito apropiado. Reconocer quién soy y para qué soy. Reconocerme. Discernir qué quiero ser, cómo quiero ser. Y elegir, tomar la decisión. Dice el sínodo en el número 62. La primera condición para el discernimiento vocacional en el espíritu es una auténtica experiencia de fe en Cristo muerto y resucitado, recordando que no es la luz la que disipa nuestra oscuridad, sino una lámpara que guía nuestros pasos en la noche, y esto es suficiente para el viaje. Esta frase última es del Papa Francisco. El discernimiento no es una luz que ilumina nuestras tinieblas, no nos lo soluciona todo, pero sí que es la lámpara que ilumina el camino que he de seguir. Porque el discernimiento vocacional supone confianza en la llamada de Dios a vivir un camino, el que sea. Una sexta palabra es virtud. El joven cofrade ha de vivir la excelencia, no la mediocridad. Las virtudes, y fundamentalmente las virtudes vitales. Vivir la fe, vivir la esperanza y vivir la caridad. Un joven cofrade debe vivir toda su existencia desde la fe. Es el punto de partida y es el punto fundamental. Un joven cofrade ha de fundamentar su esperanza. Fundamentar su esperanza. Esto para mí es muy fácil decirlo, porque el primer paso de la procesión del Viernes Santo es Jesús de la Esperanza. Pero fijaros, es el primer paso que nos dice cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra esperanza, en qué ponemos nuestra esperanza. Y fundamentalmente la cofradía es un ámbito para ejercitarse en la caridad. Yo lo sé, todas las cofradías trabajáis muy bien este aspecto, desde diferentes ámbitos, desde diferentes tareas, pero es un punto fundamental, porque ejercitar la caridad es vivir el amor, y somos llamados a vivir el amor. Simplemente os dejo esta reflexión: vivir desde la fe, fundamentar la esperanza, ejercitarse en la caridad. Séptima palabra, la oración. La cofradía y el joven cofrade tienen que vivir la oración. No hay cofradía y no hay joven cofrade si no es desde el encuentro personal con Jesucristo. Y esto se hace en la oración. Dice el sínodo que los jóvenes se encuentran con el Señor desde diferentes ámbitos y desde diferentes realidades, en una pluralidad de situaciones. Dice, la misma variedad se encuentra en la relación de los jóvenes con la figura de Jesús. Muchos lo reconocen como Salvador e Hijo de Dios, y a menudo se sienten cercanos a Él a través de María, su madre, y se comprometen a un viaje de fe.
Otros no tienen una relación personal con él, pero lo consideran un buen hombre, una buena referencia ética. Otros aún se encuentran con él a través de una fuerte experiencia del Espíritu. Si para muchos jóvenes Dios, la religión y la Iglesia parecen palabras vacías, sí muchos son sensibles a la figura de Jesús, cuando se presenta en una figura atractiva y efectiva. En muchos sentidos, los jóvenes nos están diciendo: queremos ver a Jesús, manifestando así la inquietud saludable que caracteriza el corazón de cada ser humano, la inquietud de la investigación espiritual, la inquietud del encuentro con Dios, la inquietud con el amor. La cofradía tiene que ayudarnos y ayudarse a vivir clima oracional, proponer espacios de oración, proponer métodos de oración, proponer retiros, proponer ejercicios espirituales, proponer ámbitos donde cultivar la espiritualidad. Y con la oración no solamente me quiero referir a ese diálogo, a ese encuentro personal con Jesús, también la liturgia pide ser un ámbito oracional, la liturgia vivamente expresada. Los jóvenes se quejan de la liturgia como algo aburrido y trasnochado. Dice el sínodo: en diferentes contextos, los jóvenes precisan y piden propuestas de oración y momentos sacramentales capaces de interceptar su vida cotidiana en una liturgia fresca, auténtica y alegre. Esto lo piden los jóvenes. Una liturgia auténtica, fresca, viva y alegre. Para cultivarnos. Una octava palabra: proactividad y sinodalidad. Esta palabra proactividad me la dijeron ayer, pero la retomo y la pongo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir participación efectiva. Una de las líneas transversales del sínodo, lo comentaba ayer don Ricardo, era la participación de los jóvenes. Don Ricardo no lo contó, pero yo sí creo que lo puedo contar. Se ha invitado por primera vez a 35 jóvenes a participar en el sínodo de todo el mundo. El Papa, el primer día del sínodo, recibió a cada uno de los jóvenes, les saludó personalmente y les dijo, esto lo dijo don Ricardo: hablen con libertad, escuchen con humildad. Pero luego les dijo: y en la sala sinodal hagan lío. Si tienen que aplaudir, aplaudan. Si tienen que abuchear, abucheen. Que se note que están ahí. Y el Papa se fue. Les dejo eso. Por eso, es que no sé si lo sabe esto don Ricardo, por eso fue una sorpresa para los padres sinodales en las primeras manifestaciones que hubiera aplausos o que hubiera silencios significativos o algún carraspeo o toses, no abucheaban, tosían. Pero se notó la presencia de los jóvenes. Y ha quedado una frase transversal del sínodo, y es que en la vida eclesial no hay que hacer cosas para jóvenes, sino hay que vivir procesos con jóvenes. Esto es fundamental. No se preparan cosas para, se viven procesos con. Esto es vital. Y esto es vital para las cofradías, discernir qué proceso de educación en la fe, de vivencia cofrade, de espiritualidad, proponemos con los jóvenes. No unos pensamos una cosa para ofrecer a los jóvenes. No. Nos juntamos en una mesa todos y proponemos. Dice el sínodo en el número 52. Ante las contradicciones sociales, muchos jóvenes quieren sacar provecho de sus talentos, habilidades y creatividad, y están dispuestos a asumir responsabilidades. La sostenibilidad social y ambiental, la discriminación y el racismo se encuentran entre los temas más importantes para ellos, pero la participación de los jóvenes exige nuevos enfoques y también explota el potencial de la comunicación digital en términos de movilización y presión.
Un nuevo estilo nos viene marcado por la sociedad digital, nuevas formas de compromiso, nuevas formas de ser y estar. Pero quedaros con esto, La proactividad de los jóvenes pide su protagonismo, su participación en procesos, no en actividades, en procesos. Una novena palabra, contemplación. En todas las cofradías se disfruta de un arte bellísimo, en los pasos, en las imágenes, en las esculturas, en cada detalle. El arte está presente. El arte expresa la belleza. La belleza ayuda a la trascendencia y la trascendencia nos lleva a la contemplación. Es una oportunidad que no hay en otros ámbitos. En las cofradías sí lo hay, en los pasos, en las esculturas, en las imágenes. Contemplar un rostro de la Virgen, contemplar una imagen, contemplar a Cristo crucificado, contemplar un paso. Eso es una belleza que trasciende. Y eso es una cosa que hay que educar en las cofradías. El sínodo reconoce y valora la importancia de los jóvenes que dan a la expresión artística en todas sus formas. Hay muchas formas de expresión artística, pero yo en el ámbito cofrade me ciño a lo que vivimos en los pasos, en las imágenes, en los Cristos, en María, que nos tiene que ayudar a contemplarlo y a vivirlo como ámbito de trascendencia y ámbito de belleza. Por eso debemos ejercitarnos en la contemplación de eso que tenemos y que nos ayuda a acercarnos a Dios. Una décima palabra, discípulos misioneros. Esta es una expresión del Papa Francisco que yo creo que el joven cofrade ha de vivir en toda su integridad. El Papa Francisco invita a los jóvenes a pensar sobre su vida en el horizonte de la misión. Muchas veces en la vida perdemos el tiempo preguntándonos, ¿quién soy yo? Puedes preguntarte quién eres y tener una vida entera en busca de quién eres. Pero pregúntate, ¿para quién soy? Esta afirmación ilumina profundamente las elecciones de la vida, porque nos impulsa a asumirlas en el horizonte liberador del don del yo. Esta es la única manera de lograr una felicidad auténtica y duradera. De hecho, la misión al corazón de la gente no es una parte de mi vida, un adorno que puedo quitarme, no es un apéndice o un momento entre los muchos de la existencia. Es algo que no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme a mí mismo. Soy una misión en esta tierra y para esto me encuentro en este mundo. Número 69. Soy una misión en la tierra y para esto me encuentro en este mundo. Un joven cofrade es discípulo porque siempre está aprendiendo del maestro y siempre recorre el camino del discipulado, pero es misionero a la vez y esto no sabemos hacerlo. Estamos aprendiendo. Hemos cultivado la dimensión de discipulado, pero la misión no sabemos cómo vivirla. Es un proceso que hemos de desarrollar. Cómo ser misionero en mi mundo. Y además el Papa hace referencia a Evangelii Gaudium en el número 14, donde habla de 3 escenarios para vivir la misión. El escenario de los que están, con los que convivo, donde mi palabra puede ser una palabra interpeladora. El escenario de los que no están pero han estado, que es otra realidad, y el escenario de los que nunca han estado. Son 3 escenarios donde una palabra es oportuna. Y un cofrade, lo decía al principio, lo es en todo lugar y en todo momento, también para aquellos que no están en la iglesia o están alejados, o estuvieron y ahora no están. El testimonio de vida es un interpelante. No significa que vayamos repitiendo las cosas, pero mi forma de ser, de estar y de vivir tiene que exhortar a esta misión. Una 11ª palabra, la santidad.
hay una llamada a ser santos. No me detengo. Simplemente hay dos números, el 165, el 166, donde se dice que todas las diferentes vocaciones están reunidas en el único y universal llamado a la santidad. Mañana el tema es este, por esto lo dejo aquí, pero sí quería recoger esta palabra como una de las 12 que os ofrezco. Y la última palabra, María. Para un joven cofrade, María debe ser el icono en el que mirarse. Si ayer decía don Ricardo que el documento se había elaborado teniendo como icono los discípulos de Maús, yo pienso que para un joven cofrade María es la figura referencial, porque María es joven, María es la que vive la llamada de Dios, María es la que le dice sí al Señor, María es la que hace una procesión existencial en toda su vida encarnando al Salvador, María es la que está cerca de Cristo, del Hijo de Dios, María es la que está en la comunidad, en Pentecostés. Si vamos desgranando la figura de María, descubrimos su importancia y su modelo para el joven cofrade. Dice el sínodo: entre todas las figuras bíblicas que ilustran el misterio de la vocación, la de María debe contemplarse de manera singular. Un joven que con su sí hizo posible la encarnación al crear las condiciones para que se pueda generar cualquier otra vocación eclesial, sigue siendo la primera discípula de Jesús y el modelo de cada discipulado. En su peregrinación de fe, María siguió a su Hijo hasta el pie de la cruz y después de la resurrección acompañó a la Iglesia naciente en Pentecostés. María, como Madre y Maestra misericordiosa, continúa acompañando a la Iglesia e implorando al Espíritu que da vida a cada vocación. Por tanto, es evidente que el principio mariano tiene un papel eminente e ilumina toda la vida de la Iglesia en sus diversas manifestaciones. Por tanto, también la vida del joven cofrade. Estas 12 palabras os ofrezco. Quiero terminar con la última frase que los padres sinodales dijeron a los jóvenes del mundo entero. Ayer don Ricardo nos decía que teníamos que leer la carta de los padres sinodales a los jóvenes. La tengo aquí, pero no la voy a leer. La leéis vosotros. Está en internet. Ya sabéis cómo funciona. Pero sí que quiero decir la última frase que me parece espectacular. Dice el Papa, dicen los padres sinodales a los jóvenes del mundo. Y podríamos decir, dicen los padres sinodales a los jóvenes cofrades: sois el presente, sed el futuro más luminoso. Sois el presente, no sois el futuro, sois el presente ya en la vida de la Iglesia y en la vida de la cofradía. Sois el presente, sed el futuro más luminoso. Muchas gracias. Yo ayer le pedí al señor arzobispo exactamente que nosotros que nos dedicamos, yo me dedico a la confirmación, que encima los niños son tan pequeños ahora que yo empecé siendo los niños más mayores, de 15 años, 14, y ahora los tengo de 12, y que me cuesta muchísimo con ellos. Creo que hemos así compartido en alguna ocasión y siempre suelto lo mismo, ¿no? Entonces sí que a veces necesitamos esa escucha. Y escucharnos unos a otros los que trabajamos en ello para tener, aunar criterios y demás. Mira, te agradezco tu intervención porque quizás no lo he resaltado o no se me ha escapado. Cuando has dicho la palabra escucha, este sínodo se ha fundamentado en la escucha. Toda la preparación ha sido una escucha. Se pidió a los jóvenes que contestaran unas encuestas para escucharles. Y además se dijo que estas encuestas vayan a través de las delegaciones, para que vayan íntegras. Los jóvenes puedan expresarse a través del correo online y hay un montón de respuestas. Hubo un presínodo de jóvenes, uno aquí en España que se celebró en esta casa, donde se escuchó a los jóvenes de España. Después hubo un presínodo de 200 jóvenes en Roma, donde se escuchó. Y luego se ha podido elaborar esto. Pero primero se ha escuchado.
Y yo creo que para los mayores, a la hora de relacionarnos con los jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es escuchar, respetar, comprender, acoger, rezar y luego caminar juntos. Pero primero esto. Y somos muy dados a enseguida pues imponer cosas, dar recetas, sugerir. Mucha calma, mucha paciencia y mucha escucha. Mucha escucha. Así que te agradezco porque esta palabra es muy importante. Para mí es que es muy importante y nosotros tenemos también problemas y no tenemos escucha. Es que yo creo que todos necesitamos ser escuchados.